Amén. Gloria a Dios. Bendito, bendito sea el Señor. Bueno, Moisés, un héroe de la fe, ¿verdad? Moisés, un héroe de la fe, como tema. Hebreos capítulo 11, hermanos, se conoce como la galería de los héroes de la fe, como un museo de héroes y heroínas del Antiguo Testamento. Ahí aparece Abraham, aparece Isaac, aparece Jacob, aparece Moisés, aparece Josué, aparece Gedeón, David, Daniel, Noé. Bueno, todos se les llama héroes de la fe. Es como una galería, hermano, que está ahí de un museo que usted va a ver, ve esos grandes hombres que tenían esa fe en Dios, tenían esa fe que agradaba a Dios. De tal forma que aquí vemos, hermano, el hecho, hermano, de Moisés. Dice, hermano, de que los papás lo escondieron, ¿verdad? Porque le vieron como un niño hermoso. Pero lo escondieron, hermano, porque los padres, la fe ahí no fue de Moisés, porque Moisés estaba niño tiernito, hermano. Sino que la fe fue de los padres. De Jocabed como madre y a Amram como padre, los padres de Moisés. Pero ¿cómo aparece ahí, hermano, la historia desde que, ¿se acuerdan de José que llegó a Egipto, hermano? Después manda a traer a su familia porque hubo una gran hambruna en Canaán. Entonces, pero José era gobernador de Egipto y manda a traer a sus papás, a su familia. Llegaron como 70 personas, dice ahí, ¿va? Entonces, porque había una gran hambruna, había escasez, el tiempo de las vacas flacas, ¿va? Entonces, José era administrador, gobernador de Egipto, y manda a traer a su familia. Y es aceptado por el faraón de ese tiempo, del tiempo de José. Pero después dice que muere José, y a los años después, fueron 400 años después, porque si usted lee Génesis 50 a Éxodo 1, ya hay un cambio brusco ahí del texto sagrado. Porque desde Génesis 50 a Éxodo capítulo 1 pasó un periodo más o menos de unos 400 años. Entonces, imagine 400 años, ¿cuántas generaciones habían pasado ya? Un montón, ¿verdad? De tal forma de que ese faraón que estaba ya no conocía a José, dice. Y había esclavizado a los hebreos que se habían multiplicado en Egipto. Entonces, según la historia, ese faraón era el número 18, porque fueron bastantes faraones. Cuando nace el niño Moisés, el niño hermoso. ¿Sí? Entonces, la visión celestial que tienen los papás es de esconderlo. Como que el niño, ¿verdad? Hermoso iba a ser un gran hombre, ¿verdad? Un gran profeta, un gran líder, y lo cual así fue. Y el propósito de Dios así fue. Entonces la fe fue de los padres, de Jocabed y Amram, que lo esconden. Pero después, 3 meses lo esconden, pero después dice, lo dejan ir en una arquilla de junco, y por el río Nilo, y donde se bañaba la hija de Faraón. Y ella lo vio. Y este niño dijo, este niño es de los hebreos, dijo, pero yo lo voy a adoptar, yo lo voy a tomar como mi hijo, yo lo voy a criar. Y resulta que María, la hermana mayor del niño Moisés, estaba por ahí cerca. Y le dice, yo te voy a buscar una nodriza, una cuidandera, le dice, para que amantara al niño. Y resulta que le lleva a la propia madre del niño. A Jocabed, mire cómo son los propósitos de Dios, ¿no? La misma madre de Moisés lo cuida en el palacio real de Egipto. Pero ya la hija de Faraón ya lo había adoptado como hijo. Él crece así, él crece como con las costumbres egipcias. Entonces, pero viendo Moisés, ya digamos de unos 40 años más o menos, que el pueblo de Israel estaba esclavizado
y que era un pueblo maltratado por el yugo egipcio. Entonces dice el verso 23, dice, por la fe, dice, estamos 23, hermano. Por la fe Moisés dice, cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, dice, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto rey. El decreto rey era que todos los niños murieran y solo dejaran a las niñas hebreas. Pero dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. A los 40 años, él, viendo que su pueblo era maltratado, no dijo, ya no aguanto más, ya no soporto más, y me voy a unir al pueblo mejor. Me voy a unir a los míos, a mi linaje de donde procedo, porque yo no soy egipcio, de Huelva. Entonces, él tenía 40 años cuando él renuncia a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Siendo él hijo de la hija de Faraón, el que hijo adoptado, adoptivo, él, hermanos, era un príncipe en Egipto. Él fue criado en las mejores universidades de Egipto. Entonces, y él probablemente iba a ser un futuro faraón de Egipto, ¿no? Era candidato a ser un faraón de Egipto. Pero Moisés, mejor, dice que prefiere unirse a su pueblo maltratado que gozar de las riquezas y los deleites temporales del pecado, porque los egipcios vivían de manera absoluta. Entonces dice en el verso 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Si bien es cierto, ser faraón de Egipto era un alto rango, un puesto grande, ¿va? Pero allí los reyes esos se emborrachaban, vivían en un estado pecaminoso, y eso a los ojos de Moisés no era agradable. Yo dijo, yo puedo ser faraón, dijo Moisés, va. Yo soy príncipe, porque él era príncipe. Hijo adoptado, pero era príncipe. Era candidato a ser faraón, Moisés. Moisés era candidato a ser faraón. No era cualquier cinco de yuca. No. Él era un príncipe en la casa real egipcia. Él tenía los mejores carros, tío. Los mejores carruajes de ese tiempo. Tenía dinero. Los tesoros del egipcio estaban a su disposición. Los mejores alimentos, la mejor ropaje. Todo lo tenía él. Pero él dice, no, renuncio a esto y me voy mejor con mi pueblo que está siendo maltratado. Y él una vez, un egipcio, estaba golpeando a un hebreo y le dijo, detente, ¿por qué lo golpeas? Y le dice, ¿tú quién eres? Le dijo. Viene Moisés por defender al hebreo que lo estaban maltratando. Le pegó un puñetazo ahí a un egipcio y le pasó tantito la mano. Y resulta que se murió el hombre. Que le pegó el trompón y murió. Quizás era cholo, fornido Moisés. Le pegó un puñetazo por defender al otro. Él no lo hizo a propósito de querer matarlo, sino que ahí se le pasó tantito la mano. Dice que lo escondió en la arena del mar. Y le llega el conocimiento de Faraón de que Moisés había matado a un egipcio por defender a un hebreo. Y él dijo al Faraón, no, mátenlo, dijo. Cuando oyó Moisés que el Faraón había ordenado que lo mataran, tuvo miedo y salió huyendo al desierto de Madián. Allá en Madián estaban unas muchachas, 7 muchachas que querían sacar agua de un pozo. Y unos señores ahí no las dejaron, las maltrataron. Viene él y las defiende. Y eran las hijas de Jetro, de Madián. ¿Las defiende? Sí, en Madián. Sí. Entonces, llega él, fugitivo, extranjero, a Madián.
Resulta que allí se casa con Séfora, tiene 2 hijos, Gersón y el otro muchacho, 2 hijos. Llega a ser yerno de Jetro, ¿va? Allí pasa 40 años en el desierto pastoreando ovejas. Pero de pronto, un día ve una zarza ardiendo. Era normal que en el desierto, ¿va?, una zarza se ardiera y se consumiera, ¿verdad? Pero lo que le pareció curioso a Moisés es que esa zarza no se consumía. Ahí estaba ese fuego vivo, fuerte, ¿va? Dijo, ¿qué será esta visión? Dijo, y se acercó. Y oyó una voz, le dijo, Moisés, Moisés. De la teofanía de la zarza oyó una voz. Moisés, Moisés, quítate los calzados de la planta de tu pie, porque el lugar donde estás parado es santo, le dijo. Y Moisés le dijo, ¿quién eres? Le dijo, Señor. Le dijo, yo soy el que soy, le dijo. Éxodo 3:14, ahí está. Yo soy el que soy, le dijo. Yahweh, Jehová, el Señor. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Pero aquí Jesucristo dice, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Las mismas palabras, pues, del yo soy. Entonces, y le hace el llamado, el llamamiento, le dijo, Moisés, Moisés, vas a ir a Egipto, le dijo, a decirle a tu pueblo que yo te envío y que van a ser libres del yugo egipcio. Pero Señor, no me van a creer, le dice, Señor, yo soy tartamudo, ¿cómo voy a hacerle? No me van a creer. Le dijo, agarra el báculo, le dijo, lo tiró y se convirtió en serpiente. Agárralo de nuevo, le dijo, y volvió en la vara, ¿va? Pon tu mano, le dijo, ahí al costado, y se hizo la mano leprosa. Vuélvela a poner, le dijo, y se restauró la mano. Y señale, pa. Con ese mismo poder vas a ir, pero no sé hablar, Señor. Pues Aarón, tu hermano, va a hablar por ti, le dijo. Yo te voy a decir a ti lo que va a decir y tu hermano Aarón va a hablar. Y así es donde que regresa 40 años después, ya Moisés de 80 años, retorna del desierto de Madián de nuevo a Egipto. En aquel principio él quiso con su mano liberar a su pueblo y no pudo. Tuvo que salir huyendo. Pero ya de 40 años después, ya venía con la autoridad de Dios. Autoridad correspondiente de Dios. Y aquel humilde pastor de ovejas, Moisés, del desierto de Madián, llega a Egipto, ya con el poder de Dios. Ahí ya no estamos hablando de que era personal de él. Ya venía delegado por Dios, con la autoridad divina. Y le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo. Y le dijo a Faraón, no, bueno, hasta que le cayeron 10 plagas. Pero estamos viendo cómo la fe de Moisés, dice el verso 26, dice, teniendo por mayor riqueza los vituperios de Cristo, dice, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Él tenía una visión celestial, hermano. Dice 22:14 Apocalipsis, he aquí yo vengo pronto y me galardo conmigo para recompensar a cada uno o sea su obra. Entonces, ¿y cuál es el vituperio de Cristo? La hermana Blanca cantó la alabanza, que los hombres rechazaron a Cristo, pero nosotros sí le hemos aceptado. Y bueno, como que esto diga Jesucristo que murió hace tantos años, dice. ¿Sí? ¿Vea? Ese es el vituperio de Cristo, que los hombres rechazaron a Jesucristo cuando vino, va. Y hay otro grupo de la humanidad que lo rechaza también. Entonces ese es el vituperio. ¿Cómo es que la gente rechaza a Cristo y esto lo sigue? Pues ese es el vituperio. Que lo cuestionan porque usted sigue a Cristo. Bueno, es la fe de nosotros, va. La fe personal de uno, pues. Yo creo en Jesucristo, aunque fulano no cree en él. El problema de él y no cree. ¿Vea? Entonces, verso 27.
Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Tenía una gran fe ese hombre, tía. Mire, Moisés tenía una gran fe, grandísima. Solo un ejemplo. Cuando el faraón en la 10ª plaga los deja libres, ellos van, ya están enfrente al Mar Rojo. Cuando los perseguidores venían a toda velocidad, con sus carros egipcios, con sus carruajes y todo. Y dijo Faraón, ¿y cómo los dejé ir a estos? Digo, sigámoslo, dijo, están encerrados allá en el mar, dijo, sigámoslo, los vamos a atrapar. Y los vamos a... Entonces, cuando el pueblo hebreo ve el Mar Rojo enfrente, y atrás venían los egipcios, ay, papá, ¿y para dónde lo haremos aquí, Señor? El pueblo no estaba acostumbrado a la batalla, venía a ser un pueblo esclavo. ¿Cómo iban a presentar batalla a los militares egipcios, al carruaje egipcio? Y era un pueblo que tenía que ser esclavo. ¿Y cómo íbamos a pasar el mar? Está el mar ahí enfrente de nosotros, ¿cómo le hacemos? Y dice, y empieza Moisés a querer clamar. No clames, le dijo el Señor, levanta tu vara y que el mar se divide en dos. Hay tiempo de clamar y hay tiempo de accionar. No era tiempo de clamar ahí. Era de accionar. Y le dice Moisés, ahí viene la fe de Moisés. Estar quietos, les dijo. Oiga, ¿cómo les dice? Y ven la salvación que el Señor hará por nosotros. Los egipcios atrás, el más frente, y él les dice esas palabras. Tenía una fe viva. ¿Quién va a tener esa fe, hombre? ¿Quién va? Un mortal común no va a tener esa fe. Solo alguien que ha estado en un encuentro con Dios, en comunión con Dios, en una relación viva con Dios, en un conecte espiritual con Dios, pero de verdad. Y él les dijo, estad quietos y ven la salvación que el Señor hará por nosotros. Y el pueblo estaba afligido. Y levanta Moisés la vara. Y el mar se divide en dos. El mar se divide en dos. Y los hijos de Israel, dice, pasan por tierra seca. Y dice aquí, dice, por la fe, verso 29, ¿verdad? Verso 29, 11-29 de Hebreo. Por la fe pasaron el Mar Rojo como en tierra seca, punto y coma, e intentaron los egipcios hacer lo mismo, coma, pero fueron ahogados. Un pagano mundano no puede tener la fe que usted tiene. No, aleluya. Usted sí tiene fe en Dios, pero un egipcio no la iba a tener ya. Entonces ellos dijeron, están pasando el Mar Rojo los hebreos, Ahí vamos para nosotros. pasemos nosotros también. Pero ¿qué dice? ¿La fe dónde estaba? No estaba. Dice, ¿cómo dice? Dice, e intentando los egipcios hacer lo mismo, dice, fueron ahogados. Hay quien que no tiene fe en Dios, se ahoga en el mar de problemas, en el mar de adversidades, en el mar de la aflicción, en el mar de la perturbación, en el mar de la angustia. Intenta pasarlo, pero no pasa, sino que se ahoga porque no tiene la fe en Dios, sino que tiene fe en él mismo, o tiene fe en otra persona. Como es la palabra de Dios, maldito el que cree en otro hombre y pone su confianza en brazos de carne. Usted y yo no tenemos que confiar en los hombres, en ningún hombre, en nadie,
Solo en Dios. Entonces Moisés se sostuvo como viendo el invisible. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Y la Biblia lo registra como un héroe de la fe. En Hebreos capítulo 11, el capítulo que le llama la galería de los héroes de la fe. El museo de los héroes de la fe. Y para ir terminando, leamos Hechos 7:20. Hechos 7:20, donde se acuerdan el testimonio que da Esteban, ¿va? Esteban, el primer mártir de la iglesia, hermano, que aún no lo habían apedreado, pero él da un testimonio tremendo ahí, hermano. Muchacho joven ese, que después es apedreado, ¿verdad? Por su testimonio, por su fe en Jesucristo, hermano. Pero él da una gran prédica aquí, hermano, el joven Esteban, antes de ser muerto. Hechos 7:20. Cuando lo tengan, me dice amén, hermano. Dice, vamos a leerlo en corrido hasta el 30, hermano. Y aquí vamos a terminar. En aquel mismo tiempo nació, dice Moisés, está hablando Esteban, por el Espíritu. Nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Oiga, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón de visitar a sus hermanos hebreos, los hijos de Israel, ¿verdad? Verso 24, man. Y al ver aún que eran maltratados, ¿verdad? Lo defendió y hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que los hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, punto y coma. Mas ellos no lo habían entendido así. Verso 26. Y al día siguiente se presentó uno de ellos que reñían. Los hebreos contra hebreos reñían. Y lo que dice, y los ponía en paz diciendo, varones, hermanos, sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Ya habían. Verso 29. Al oír la palabra, Moisés huyó y vivió en el extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto, en el monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino en la voz del Señor. Le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces, miren la gran prédica que da Esteban del Antiguo Testamento antes de ser martirizado. Dice que Moisés era un hombre de palabra poderosa y de obra, ¿va? Y que hace una reseña histórica, casi biográfica de Moisés. Pero cómo ve la zarza ardiente y Dios le hace el llamado y lo envía, lo comisiona a que vaya a Egipto, a libertar al pueblo esclavizado, al pueblo oprimido. Y vemos que llega con la plaga 1, la plaga 2, plaga 3, 4 y 5, las moscas, ¿va? Plaga de la rana, plaga de los mosquitos, plaga de el piojo, ¿sí? ¿Sí? Ahí es donde los brujos de Egipto dijeron, este dedo de Dios, ¿va? No, aquí no podemos. De la plaga 1 a la 9, Moisés llegó al palacio real. En la plaga 10ª, la muerte de los primogénitos, ahí ya Dios interviene. Ahí ya no va Moisés.
Porque Faraón lo amenaza, le dije, vete, le dijo ya, vete aquí, ya no quiero verte porque si te veo te mando a matarle. Y le dice Moisés en la 9ª plaga, bien has dicho, hombre, le dijo, ya no me verás, le dijo. Y en la 10ª plaga ya es el propio Dios que interviene ahí. Ya no va Moisés. Y esa es la más dura, porque es la plaga de los muertes de los primogénitos. Se muere el primer hijo de cada familia y se muere el primer animal de cada género. Y ahí, cuando se le muere el hijo al faraón, ahí lo toca. Porque yo creo que en la 7ª plaga, por ahí, cae la plaga de los truenos, granos y relámpagos. Truenos por 3 días, relámpagos por 3 días. Y los granizos eran grandes, enormes, de pelotas de hielo que caían y mataban al ganado y mataban al ser humano que lo impactaba. Entonces le dijeron, métanse. Si nosotros en 10 minutos estamos contritos y humillados porque esos truenos son tremendos, imagínense que ahí fueron 3 días. No aguantamos nosotros. Y aún Faraón insistió en su necedad, ¿verdad? En su obstinación de no dejar ir el pueblo, porque estoy hablando como la 7ª plaga. En esta 7ª plaga los brujos de Egipto le dicen, deja ir a los hebreos, déjalos, le dijeron. Que no deja a Egipto, que ya está destruido, le dijo. Toda la agricultura, todo estaba destruido. Déjalos ir, le dijo. Y viene la 8ª y viene la 9ª plaga y todavía no quería ir. Hasta en la 10ª plaga que le muere el hijo a Faraón. Ahí ya lo ablanda. Ahí lo ablanda. Y le dijo que se fuera. Pero aún después quería volverlo y los persigue, va. Y vemos la historia que quieren pasar el Mar Rojo como en tierra seca e intentando hacer lo mismo y fueron ahogados. Y los hebreos pasaron. Que el poder de Dios es tremendo. Es grande el poder de Dios, hermano. Un ser humano no puede. El poder de Dios es grande. Luchar contra Dios, no. Saulo, el perseguidor de la iglesia, perseguía la iglesia. Y después ve el llamamiento. Y una gran luz lo deja ciego. Dice, Saulo, ¿por qué persigue? ¿Por qué me persigue? Le dijo. Entonces vemos, hermanos, cómo Moisés pues, es considerado como un héroe de la fe. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios.